Recordad, dos maneras de trabajar. La primera, descargamos ejercicios, los pensamos previamente y luego vemos las soluciones en YouTube. O la segunda, pausamos los vídeos, pensamos y play. Ejercicio 61. Mueven blancas. Solución C4. Avanzamos el peón, que está defendido, por cierto, por la dama, y atacamos a dos piezas a la vez. Por un lado al alfil, por otro lado a la torre. Si las negras quitan la torre, me como el alfil. Si las negras quitan el alfil, me como a la torre. Como nos ha ocurrido en otras ocasiones, si ahora nos pusiéramos a pensar qué es lo que pueden hacer las negras, pues para las negras buscaríamos el mal menor. Y uno de los males menores podría ser al menos comerse ese peón. Es decir, se comen el peón, luego las blancas se comen el alfil, pero al menos las negras, viendo que iban a perder una pieza, se han comido un peón. Ejercicio 62. Mueven blancas. Solución: dama c6, jaque. Además de ser jaque, amenazamos a la torre. Estamos haciendo una tijera. La única solución que tienen las negras es mover el rey a b8. Lo hacemos. Y seguido de esto, las blancas se comen a la torre. Ejercicio 63. Mueven negras. Solución: e3. Las negras con dicho movimiento están amenazando por un lado al rey y por otro lado a la dama. Las blancas tienen que solucionar el jaque, ya sabéis que es prioritario, no pueden quitar la dama. Si quitan la dama estarían cometiendo una jugada ilegal. Tienen que solucionar el jaque. O bien mueven el rey para solucionarlo, o bien me comen el peón. Si mueven el rey, por ejemplo, vamos a moverlo aquí, a e2, las negras se comen la dama para posteriormente las blancas comerse dicho peón, pero fijaros cómo nos quedamos. Las negras se quedan con un peón de ventaja. Entonces, ¿no os parece mejor que cuando hemos hecho este jaque inicial, las blancas, como hemos comentado en otras ocasiones, busquen al menos el mal menor? Es decir, se comen al peón con la dama, luego las negras se van a comer la dama, eso era bastante lógico, y ahora las blancas se comen ese peón y al menos las blancas de esta manera consiguen que las negras no se queden con una ventaja de peón. Por lo tanto, esta partida serían ya tablas. Ejercicio 64. Mueven negras. En este ejercicio podríamos decir que tenemos dos soluciones correctas para las negras y una incorrecta. ¿Cómo descubrimos cuáles son las correctas? Pues la clave está en ver que podemos promocionar con los peones, podemos conseguir, por ejemplo, dama, pero lo que tenemos que hacer también es fijarnos que las blancas también pueden hacerlo. Por lo tanto, vamos a las soluciones correctas. A1, cogemos dama. Claro, si ahora las blancas hacen lo propio, consiguen dama, nosotros nos comemos dicha dama. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Vamos a ver, por ejemplo, otra solución. Rey G7. Nos acercamos al peón y con eso lo que estamos haciendo es asegurarnos que nos lo vamos a comer. Y además el peón de A2 no tiene ningún peligro porque en cualquier momento va a llegar y vamos a conseguir dama. Por lo tanto, si ahora las blancas consiguieran dama, promocionarán, nosotros nos comemos dicha dama. Por lo tanto, haciendo G7, rey G7, no tenemos ningún peligro. La solución incorrecta, ¿cuál sería? Hacer F1, precipitarnos y coger dama. ¿Por qué es incorrecto? Pues porque estamos dejando que las blancas también lo consigan. ¿De acuerdo? Ejercicio 65. Mueven negras. Solución: dama G5. Vamos a ver, esta es una de las posibles soluciones. Si echamos para atrás, lo que no hay que hacer es mover el rey. Si movemos el rey a cualquier cuadro,
ya sea H6, G5, G4, H4, lo que estaríamos haciendo es dejar al rey blanco ahogado. ¿De acuerdo? Lo dejamos sin movimiento. No le estamos haciendo jaque, lo vemos si queréis. Movemos, por ejemplo, aquí. No le estamos haciendo jaque y como las blancas no tienen ninguna pieza en el tablero para mover, solo les queda el rey. Y repito, no le estamos haciendo jaque y no puede mover a ningún lado porque la dama se lo impide, la habríamos dejado ahogado. Por lo tanto, vamos para atrás y una de las soluciones correctas podría ser dama G5, como también podría ser, pues no sé, quitar la dama a cualquier otro cuadro. ¿De acuerdo? La cuestión es no dejar al rey blanco ahogado. Ejercicio 66. Mueven negras. Solución: caballo C2, jaque. Las blancas ante esto pueden responder de dos maneras diferentes. Una, comiéndose al caballo, a la pieza que hace jaque, pero no parece una jugada especialmente buena, puesto que el alfil que está en H7 se comería a la dama. Lo vemos, el alfil se come a la dama. La otra sería mover el rey. No parece muy acertado moverlo a D2, puesto que llevamos al rey a una casilla más centralizada, digamos, y es más factible que sea atacada por otras piezas negras. Entonces, por ejemplo, rey F1. ¿Qué ocurre ahora? Pues que las negras consiguen ventaja de material porque se comen a la torre de A1. Luego las blancas se comerán al caballo, pero las negras han conseguido comerse una torre que vale 5 puntos y en el camino se han dejado un caballo que vale 3. Ejercicio 67. Mueven negras. Solución: H por G6. ¿Por qué? Echamos para atrás. Las blancas me estaban haciendo jaque al rey negro. ¿De acuerdo? Y la única opción que tienen las negras a responder a ese jaque es comerse al caballo, puesto que no pueden poner nada en medio aquí porque eso carece de sentido tratándose del caballo, y mover el rey no lo tienen permitido a G7 por el peón, ni a G8 por el alfil. ¿De acuerdo? Entonces era muy sencillo comerse a la pieza que hacía jaque. Ejercicio 68. Mueven blancas. Solución: caballo de 7, jaque. Las negras tienen que responder al jaque. La única manera que tienen para responder es mover el rey. Por ejemplo, pueden moverlo ahí, a C7. Y ahora las blancas se comen la dama. Esa era la solución. ¿Por qué? Porque el caballo, o con el caballo, hemos hecho un doblete, una amenaza doble. Por lo tanto, al final nos comemos a la dama, a pesar de que después me coman a mí el caballo. Nos hemos comido a la dama, que vale 9 puntos. Ejercicio 69. Mueven blancas. Solución: torre B7, jaque. Pero ahora vamos a ver el porqué. Echamos para atrás esa torre. Fijaros, si el rey negro no estuviera en F7, podríamos decir que las blancas se podrían comer a la torre de F6. Bueno, si no estuvieran en F7 o si no estuvieran en E7 o en G7, es decir, si no estuvieran defendiendo a la torre. ¿Qué ocurre? Pues que a veces tenemos la opción de atacar a la pieza que defiende a otra, haciendo torre B7, atacamos a la pieza que defiende a otra y obligamos a dicha pieza a moverse. Entonces, ¿dónde se mueve ese rey que está en jaque? ¿Puede moverse a E6? No. ¿Puede moverse a G6? No. ¿Puede moverse a E7 o a G7? No. Es decir, no puede moverse a ningún cuadro desde donde proteja a la torre de F6. Por lo tanto, el rey tiene que subir hacia arriba. Por ejemplo, lo podemos mover a F8. ¿Qué ocurre ahora? Pues que las blancas ya pueden comerse a la torre tranquilamente. Y de hecho lo hacen, puesto que hemos obligado al rey a moverse a un cuadro desde donde no defendía la torre.
Ejercicio 70. Mueven blancas. Solución: D8 igual a caballo, jaque. Vamos a ver el porqué. Lo habitual en ajedrez es que cuando un peón promocione, cojamos la pieza más importante. La pieza más importante sabemos de sobra que es la dama. Pero hay ocasiones en las que esto puede no ser así. Por ejemplo, en este ejercicio. Vamos a verlo. Si cogemos dama y vemos cómo queda esto, cómo queda el tablero, la diferencia para las blancas es que tienen un peón de más. En cambio, si cogemos caballo, hacemos jaque y a la vez amenazamos a la dama. Por lo tanto, sabemos de sobra que las negras tienen que solucionar el jaque, en este caso tienen que mover el rey. Por ejemplo, mueven ahí, a E7. ¿Qué hacemos ahora nosotros con blancas? Pues evidentemente nos comemos a la dama. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia no es solo de un peón, sino que tenemos el peón de diferencia más el caballo. Por lo tanto, en este caso, era muchísimo mejor coger caballo para comerme a la dama. Ejercicio 71. Mueven negras. Solución: C3. ¿Por qué? Pues porque dejamos al peón de C2 sin movimiento. Así que las blancas tienen que mover al rey. No pueden hacerlo a C1 ni a D2 porque se lo impiden el rey y el peón respectivamente. Por lo tanto, tienen que ir a la columna E. Tienen que ir a E1 o a E2. ¿Qué pasa si se van a E1 o a E2? Pues que las negras se comen el peón de C2. ¿De acuerdo? Ahora mueven blancas. ¿Qué pueden hacer? Pues por ejemplo pueden moverse a E1. Seguimos la partida. Retiramos el rey a B2 y así dejamos que nuestro peón de C3 pueda avanzar tranquilamente. Lo vemos. Avanza. El peón blanco no se lo puede comer porque para eso hemos colocado al rey en B2 para que defienda su avance. Así que seguimos hasta que al final conseguimos el objetivo. Conseguimos la dama. Ejercicio 72. Mueven negras. Solución: torre C6, jaque. Echamos para atrás. ¿Qué ocurre? Si vemos un segundo, las negras podrían comerse la torre, pero inmediatamente después las blancas se comerían a dicha torre negra. Pues similar a un ejercicio anterior, podemos hacer torre C6 jaque obligando al rey a desplazarse hacia la izquierda. Porque aquí no puede, se le impide esta torre y aquí no puede, se le impide la otra. Tiene que desplazarse a la izquierda. Al hacerlo, las negras ya tienen vía libre para comerse a la torre sin perder después la suya.